Bueno, con Valeriano Colque vamos a intentar aclararnos un poco el panorama nosotros, para que veamos en definitiva este tiempo, a 40 días de haber asumido Javier Milei, qué ha pasado con la economía, porque estamos discutiendo de manera permanente el decreto de necesidad y urgencia, la ley ómnibus, pero el decreto está vigente, después se discutirá si continúa, si no continúa, algunas medidas y algunos cambios hubo, y queremos ver qué ha pasado con estas medidas que sí se han puesto en marcha, con estos primeros pasos, qué resultados han tenido. Así que, como siempre, Valeriano, gracias por estar acompañándonos. Gracias por la invitación. Bueno, ¿querés que empecemos por el discurso del presidente en el foro de Davos, que generó mucho más ruido de lo que parecía, porque era medio un trámite? Habló de las libertades, habló de la economía argentina de cuando éramos potencia, después cuando bajamos el Producto Bruto, y habló de lo que, con todo lo que piensa hacer, el tiempo que vamos a demorar para volver a ser potencia. Estuvo más en contra, digamos, de los socialismos que reinan en muchos lugares de América. Estuvo en eso, pero bueno, yo ya conocí el discurso ese que lo dijo prácticamente cuando asumió como presidente en la escalinata del Congreso. Es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Y con respecto al DNU, hay cosas muy importantes. Yo te diría que un 90% del DNU hay cosas importantes que era necesario. Lo que pasa ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, te estoy hablando de liberar el tema, de flexibilizar el tema laboral. Porque los trabajadores necesitan, hay un 45% de empleo en negro, que no tiene obra social, no tiene aporte jubilatorio. Y lamentablemente, como hay menos aportante al sistema jubilatorio, el Estado se tiene que encargar del déficit que generan los jubilados porque no alcanza. Es decir, vos para mantener un jubilado necesitas 4 empleados activos que aporten. ¿Cuánto tenemos en Argentina? 1. ¿Es uno por uno? 1. Es 1 por 1. Entonces quiere decir que la diferencia por las míseras jubilaciones que le pagan la tiene que hacer cargo el Estado. Ese es uno de los mayores déficits que tiene el Estado en su cuenta por el tema jubilatorio, pero no por los jubilados, sino simplemente por el sistema que está así. Entonces, evidentemente, eso es una cosa muy importante, pero por supuesto ya le presentó un amparo la CGT con algunos jueces laborales para que eso se suspenda. Está suspendido por ahora, hay que ver qué dice la Cámara y después la Corte, ¿no? Pero por el momento esa parte laboral está suspendida. Pero hay otras ¿Vos comprendés que ese 45% de informalidad laboral está relacionado con esto? Con la flexibilidad laboral, digamos, con la necesidad de la flexibilidad laboral. Claro, es decir, que si vos flexibilizás las normas laborales, ¿me entendés? Entonces los empleadores se van a ver con la intención de nombrar gente en blanco que aporten al sistema previsional para ir bajando el déficit de las cajas a través del Estado, ¿me entiendes? Eso es positivo. Además, los sindicatos se van a beneficiar, porque va a haber muchos que quieran aportar y ser sindicalizados en este momento. Entonces, desde luego, lo que pasa es que en la Argentina, el problema de Argentina es que es una Argentina corporativa. Entonces, todas las corporaciones, en todos los aspectos, no solamente sindicales, empresarios, políticos, todas las corporaciones hoy, evidentemente, se sienten tocados con este DNU y evidentemente gestionan, o sea, hacen reparo y algunos presentan amparo y qué sé yo, porque claro, le están tocando el bolsillo, como quien dice, a las corporaciones. Y eso se tiene que terminar. Se tiene que terminar. No puede ser, por ejemplo, que en una empresa, aquí en la Argentina hay 3 empresas que terminan el servicio de telefonía e internet. 3 empresas. ¿Me entiendes? Y eso se tiene que... Cuando vos haya más empresas de esas, para que haya, se tiene que venir inversión, y para eso tenés que facilitarle la inversión, reglas de juego claras, seguridad jurídica. Entonces, nosotros los clientes nos vamos a ver mejor porque vamos a ir a la empresa que nos cobre menos y que nos venda buen servicio. La competencia es positiva en ese aspecto. Y eso, en ese aspecto yo
valoro el DNU. Hay otras cosas que me parecía a mí, ¿no? Yo digo como persona que no era momento para ponerlo en el DNU. Por ejemplo, la reforma política. No es en cuanto a la reforma electoral, que es, digamos, ficha única, esa es otra cosa. La reforma política, viste que en función de las representaciones de las provincias, que hay provincias que tienen de más diputados cuando otras tienen de menos, qué sé yo. Eso yo creo que hubiera sido para discutirlo más adelante, ¿no es cierto? No meterlo dentro de un mismo paquete Claro, con temas jubilatorios, por Entonces, ejemplo. pongamos las cosas que realmente son urgentes y que son necesarias ya, tipo política, tipo shock. ¿Me entiendes? Y bueno, y eso es lo que tiene. Después te digo, hay muchas cosas para mí que están bien, como hay muchas cosas, por ejemplo, la liberación de las obras de la obra social. Entonces vos sos dueño de querer agarrar la obra social que vos quieras. ¿Me entendés? En cambio acá estaba obligado a ir a la obra social del sindicato o del gremio al cual vos empezabas como trabajador. Estabas obligado a ir, decir, cuando eso queda libertad, lo mismo que la cuota sindical. Yo, por ejemplo, conozco casos, acá el caso del tabacalero, que el que no quiere ser del sindicato, ¿me entiendes? Le inventaron un aporte compulsivo equivalente al mismo porcentaje de la cuota sindical, el 2%. O sea que vos no querés ser del sindicato, pero lo mismo aportar todos los meses el 2% como por una resolución que sacaron. Eso no puede ser. ¿Me explico? ¿Vos sos dueño de ser sindicalizado o no? El sindicato se encargará de brindarle buenas cosas para tentarlo al trabajador que sea el sindicato. No, eso va a ser positivo. ¿Me entendés? Ahora, como no es eso, entonces... Bien, Valeriano, te llevo a un resumen y que me hagas una lectura de cómo has visto estos 40 días, qué pasó con la economía. Digamos, Javier Milei dijo, vamos a tener 3 o 4 meses durísimos, a partir de marzo, abril empieza a bajar la inflación, van a ser 3 meses duros, hay que aguantársela. El ajuste, te planteo así rápidamente cuáles son los temas en discusión. El ajuste era para la casta, lo está pagando fundamentalmente la clase media, se van a venir medidas duras como el aumento de servicios, gas, electricidad, agua, etcétera, etcétera. ¿Vos compartís el criterio de que a partir de marzo, abril puede empezar a bajar la inflación a partir de estas medidas y si estás de acuerdo en cómo se viene haciendo el ajuste hasta este momento? Y bueno, el ajuste lo dijo Milei que lo iba a hacer, con eso ganó las elecciones. Él no dijo que iba a hacer otra cosa, dijo voy a ajustar esto. Bueno. Pero la casta, yo entiendo que la casta no es solamente política, es la casta empresarial, la casta sindical, todo eso son castas, porque viven, por esto hablaba hace rato de las corporaciones argentinas que viven del Estado, eso son castas, ¿me entendés? Entonces todo eso hay que corregir. Lo que pasa es que la gente interpreta que cree que la casta es solamente la política, no, la casta sindical, la casta empresaria, la casta corporativa que hoy en este momento se sienten tocados con el DNU y están evidentemente tratando de cuidar sus beneficios que tiene. Todo eso es casta por un lado. Por otro lado, la economía, si bien es cierto, se hablaba de una inflación del 30 o más del 30% para diciembre, bajó al 25,5%, pero en muchos casos fue porque evidentemente cayó el consumo. ¿Por qué cayó el consumo? Porque hay muchos trabajadores que están en blanco que son pobres. Por ejemplo, yo te doy un caso ahora. El salario mínimo vital y móvil en este momento es 156.000 pesos. Ponele para una familia tipo que trabajen dos, esposo y esposa, son 312.000 pesos. La canasta básica es casi 500.000 pesos. Son pobres. ¿Me entiendes? Hay trabajadores en blanco que son pobres, no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. ¿Me entendés? Eso, bueno. ¿Qué va a pasar con esto? Y ya está ocurriendo en algunos casos. Cuando los grandes empresarios que se acostumbran a subir, por eso te hablamos de corporaciones y evidentemente que también son castas, los empresarios suben lo que quieren, para total... Me explico, la gente, lo mismo consumidor, la gente no está consumiendo. No es solamente por lo que no le alcanza la plata, sino también porque está aprendiendo. La gente dice, no, a mí no me van a venir a cobrar lo que quiero, no compro.
Y está pasando, ¿qué pasó con la carne? La carne bajó un 25% porque se fue la mano, digamos así, a levantar el precio de la carne y como otros productos que están bajando. ¿Por qué? Porque no los venden. Bueno, en estos últimos días se habló de que empezó a bajar la nafta. Por ejemplo, algunas empresas como Action, creo que es una de las petroleras, empezó a bajar sus combustibles. Bueno, esto es un hecho bastante inédito. Bueno, pero no te olvides que la nafta está barata en la Argentina todavía. Acá, al valor de hoy, en todo el mundo vale $1 y medio la nafta. Acá todavía no llegamos al dólar, estamos por ahí pisando el dólar. ¿Me entendés? El problema es en la brecha con los salarios, ¿no? Claro, bueno, pero el tema, ¿sabés cuál es? Bueno, vos por ejemplo, vos comparás una botella de agua, se vende de cualquier marca, vale casi $1. Y el proceso que tiene la nafta no hay relación. ¿No es cierto? El proceso que hay para hacer la nafta es tremendo. Y no hay relación entonces con el precio de uno. Por eso te digo, ahí viene, no puede ser que una gaseosa de la marca reconocida valga 2.500 pesos. La botella de 2 litros, 3. Entonces, la gente está aprendiendo, en muchos casos, a no comprar lo que le parece caro. Entonces, otro porque no le alcanza la plata, evidentemente a muchos no le alcanza la plata. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo la gente? Eso está obligando a las empresas a decir, bueno, estos productos perecederos los tengo que bajar el precio para venderlos porque si no los tengo que tirar y pierdo. ¿Me entiendes? Entonces, eso se tiene que ir con el tiempo mejorando. El problema argentino es cultural, no es político. Perdón, es cultural, no es económico, es político y cultural. ¿Me entendés? Vos sí señalaste recién. Todo, el AMBA sobre todo, vivió pagando el 15% de luz, pagando el 15% del valor del gas, pagando el 15% del transporte, y acá pagábamos 110 el transporte, ahora le subieron al 76, pegaron el grito en el cielo que el tarifazo. Y todos los años que vivieron gratis, que los pagábamos el resto del país. En Córdoba el pasaje vale 300 pesos. Y te estoy hablando, siempre ha sido caro el pasaje, y sin embargo, allá valía 76 y sigue valiendo. Bueno, esas cosas, eso por eso te digo, es cultural. Si vos estás acostumbrado a vivir gratis a costa del resto de los argentinos, bueno, ahora te tenés que poner al día, porque tenés que pagar lo que realmente valen las cosas. Además, eso va a generar una cultura, voy a decir, vos, como no me cuesta nada la luz, que estén prendidas todas las luces, todos los aparatos, total, no pago nada. Ahora, cuando te empiece a costar, vas a decir, no, esa luz que no se usa, apáguenla. Valeriano, vos me decías que la inflación en el mes de diciembre, que se estimaba que iba a ser 30, 32, un poco más también. 25, por esto, digamos, por el consumo, digamos, bajó fuerte el consumo. ¿Qué va a pasar en enero? Y en enero va a bajar también, va a estar el mismo valor, entre el 20 y 25%. ¿Va a estar relacionado a esa baja solo por el consumo o empieza a notarse ya el déficit fiscal? Digamos, la no emisión de la moneda empieza... Aparte de eso, ¿no es cierto? No te olvides que esta inflación no es de Milei, esta viene una inflación... Es decir, la inflación en la Argentina es como un remedio. Vos tomás un remedio y recién a los 3, 4 meses vas a ver el efecto del remedio. ¿Me explico? Bueno, la inflación, cuando vos emitís de más y te va, a los 3, 4 meses va a ver recién el impacto de esa emisión monetaria. O todavía hay muchos pesos en la calle. ¿Me explico? Entonces, evidentemente, esto se va a empezar a sentir ahora, porque la gente, viste que antes tenía un peso. ¿Esta inflación es el efecto del plan platita? Claro, pero claro, esto va a ser hasta, por supuesto, va a impactar en algo el aumento de los servicios, como toda cosa. ¿Me entendés? El aumento de la nafta también va a impactar. Pero el aumento de la nafta impacta en 1,68% en el precio de los bienes y servicios. Entonces, no es el 10% o el 5%. Lo que pasa, por eso te digo que es cultural. Acá aumenta la nafta al 5% y yo subo los precios al 5%. No, yo tengo que aumentar en función del impacto que me genera el aumento de la nafta en los bienes que vendo yo. No, acá después te digo que es cultural de Argentina. Me aumentan el 10% de la nafta, yo subo el 10% el precio de los bienes. Si no, el impacto no es el 10%, es mucho menos. Bien, no tengo mucho más tiempo, Valeriano, pero ¿qué estimación se está haciendo de la inflación de enero?
se habla entre el 20 y el 25, febrero otro tanto, marzo por lo general siempre fue alta por el tema de los colegios, todas estas cuestiones, ¿me entiendes? Puede ser alta en marzo, en abril puede ser un poco alta todavía, pero con el tiempo hay algunos economistas que hablan de agosto recién que va a entrar a bajar la inflación, otros hablan, como señalaba vos, en mayo, abril, mayo. Y bueno, están esos valores, pero lo que pasa es que la inflación va a bajar en la medida de que evidentemente la gente esté aprendiendo a no consumir lo que considera que le están cobrando de más. Y además por la caída de los niveles de ingreso también, que eso va a ser, a pesar de que hay paritarias libres, ¿no es cierto? Bueno, ahora, los empresarios van a ver, si yo no vendo porque me cayó el consumo, porque la gente no tiene plata o no le alcanza, tampoco no me podés pedir vos que te aumente el 200% o el 150% que fue la inflación, por ejemplo. Bueno, eso son cuestiones de negociación, eso se verá. Valeriano, como siempre, no, gracias por venir. Gracias a vos por ir. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos como siempre.